Chicos y chicas, muy buenas tardes. Mi nombre es José Miguel Quintero. Les doy la bienvenida a este último taller de preparatoria para la final de las Olimpiadas. De antemano, déjenme felicitarlos por haber llegado hasta este punto. Eh, espero pues poderlos ver el próximo 25 de octubre por aquí por la sede universitaria para acompañarlos en esa final. Bueno, hoy llevaremos un taller. Este taller, digamos que una de las motivaciones principales eh, es mostrarles como la manera en que debemos escribir en matemáticas una solución, porque recuerden que el examen pues es presencial y ustedes todo lo tienen que detallar en el examen. Entonces, la idea es que, digamos, tener una idea de cómo se escribe de tal forma que otra persona entienda nuestra idea, bien, nuestra idea de resolver el ejercicio. Entonces, hoy, digamos que resolviendo los ejercicios, traje dos ejercicios propuestos. Eh, bueno, aparte de mostrarles como una idea de cómo se resuelve, el ejercicio tiene, bueno, los ejercicios que traje, hay muchas maneras de resolverlas, pero digamos que entonces nos vamos a concentrar también mucho en cómo escribir. Te voy a escribir detalladamente la solución del problema junto con ustedes para que, digamos, en cuanto a esa escritura, se asemeja a lo que ustedes van a hacer en el parcial presencial, bien, en la final, en el examen final, puesto que, dado que es un examen escrito, pues ustedes deben de escribir de tal forma que sea entendible para todos los que van a revisar el parcial, ¿cierto? Perdón, la evaluación, esa evaluación final. Entonces, bueno, voy a comenzar compartiendo pantalla. Bueno, otra cosita es que no tienen el micrófono desactivado, pero voy a estar muy pendiente del chat. Entonces, la idea es que también trabajemos juntos en este taller. Entonces, voy a estar muy pendiente del chat. Cualquier cosita, me dejan el mensajito de una, ahí les respondo. Eh, Voy a comenzar compartiendo pantalla. Entonces, les voy a hacer una primera preguntita para que me respondan en el chat. Déjenme por aquí, Olimpiadas, creo un documento. Ayer, final. Mm. Les hago una preguntita. ¿Me escuchan bien y están viendo la pantalla en estos momentos? Ok.
Gabriel. Sí, listo, perfecto. Muchas gracias. Dame un momento. Aquí. Entonces voy a proponer un primer ejercicio. Es un ejercicio de geometría. Dame un momento. Y como les digo, puede ser un poco aburrido para muchos, pero es importante que en el examen, porfa, escriban de tal forma que sea lo más claro posible de entender para otra persona, porque digamos, como es un examen escrito, uno no puede explicarle al otro la idea, entonces la idea tiene que quedar plasmada en lo que escriban. Entonces voy a ser muy, digamos, eh, estricto con eso, voy a hacer una escritura, digamos, de cierta forma detallada de la solución del problema. Puede ser un poco aburrido porque como ustedes, digamos, ustedes son muy buenos, ya tienen la idea de cómo resolver el examen, pero como les digo, en este taller no es solo resolver el ejercicio, porque podríamos resolver un montón de ejercicios y yo darles como, si se hace, sino que nos vamos a enfocar también en esa parte de escritura. Bien, entonces, bueno, aquí tenemos un primer ejercicio, un ejercicio de geometría. Nos dicen que a continuación se muestran dos hexágonos regulares de lado uno que comparten un lado común. Es decir, tengo este hexágono, tengo este otro hexágono regular. Recuerden que si es un hexágono regular es que todos los lados miden igual y me dicen cuánto es la longitud de ese lado, que es 1. Entonces nos dicen el área del triángulo formado por los tres segmentos punteados es decir, este triángulo. ¿Qué área tiene? ¿Sí? Entonces, yo primero lo que sugiero para ustedes en la final, antes de empezar a rayar y escribir la solución, es importante que primero usted se tome unos minutos para analizar lo que le pide el problema y antes de escribir, como intentar usted mismo proponer una solución o en qué manera va a atacar el problema, ¿cierto? Es importante antes de empezar a escribir para que lo que usted esté escribiendo luego, pues, digamos, sea, sea más claro. Bien, si usted ya tiene la idea de cómo lo va a solucionar, pues usted escribe lo que, en la forma en que lo va a solucionar de una manera más clara que sea entendible para todos. Entonces, yo primero voy a dar una idea de, bueno, ¿cómo lo podríamos solucionar? Una manera, ¿cierto? Porque hay un montón de maneras. Pero entonces voy a dar una manera, creo que puede ser una manera sencilla, pero alguien puede encontrar otra manera más sencilla. De eso se trata, digamos, las matemáticas. Hay mil caminos para llegar a una solución, ¿cierto? Entonces, yo, digamos, analizando el problema, notando pues estos hexágonos, yo lo primero que intento hacer es encontrar como de cierta forma, digamos, congruencias. Bien, entonces miren que, bueno, todavía no voy a escribir nada, ¿cierto? Ahorita escribimos la solución detallada. Entonces, la idea, una idea mía, sería, para yo resolver este ejercicio, sería, por ejemplo, notar que yo digo, yo analizo el problema y digo, vea, este triangulito es congruente con este triangulito. Yo digo, bueno, ¿será que sí es cierto? Pues yo digo que uno tiene al final que sí, porque como son dos hexágonos regulares, pues uno sabe que... eh, pero esto no me deja correr. ¿Será, chicos, que esto se me tildó un momentico? Ay, se pegó esta vaina. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ya, bueno. Entonces, bueno, les estaba diciendo que uno puede demostrar que este triangulito, pues es, digamos, congruente con este triangulito.
ya lo vamos a hacer, ¿cierto? Y entonces como este triangulito pues va a ser congruente como con este triangulito, pues uno qué diría, ah bueno, entonces lo que debe suceder es como que si yo, porque miren que el área de todo este triángulo, entonces yo puedo trasladar de cierta forma como esto para acá, ¿cierto? Entonces miren que como yo necesito encontrar esta área, entonces la idea que yo propongo es como que esta área la coloco aquí. Entonces miren que, ¿por qué la coloco aquí? Porque de cierta forma, pues calcular, miren que si yo coloco este triangulito aquí, me quedaría que el área del triángulo que yo debo calcular es como toda esta área más esta área. Esa sería el área del triángulo. O sea, es como la idea que yo propongo. Como este triangulito es congruente a este otro triangulito, pues entonces tienen misma área. Entonces, este pedacito de área es como este pedacito de área. Entonces, así que la idea del triángulo, entonces miren que en última sería toda esta área más este pedacito de área. Y encontrar el área, miren que esto en última resultaría siendo la mitad del área del hexágono. Y yo conozco cómo calcular el área de un hexágono regular. Y esto sería hallar el área de un triángulo, que también entonces hay una manera de encontrar un área del triángulo, ¿cierto? Nosotros sabemos encontrar base por altura dividido 2. Ahorita vamos a ver otra herramienta que podría ser más sencilla, también se las traigo. Pero entonces yo en primera instancia lo que hago es plantear la solución en mi mente, ¿cierto? Es decir, ¿cómo la voy a hacer? El próximo paso es entonces escribirla, ¿cierto? Escribir esa solución. De manera que las personas que lo vayan a leer, pues lo entiendan fácil. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Les pregunto ahí en el chat, ¿alguien analizando el ejercicio de pronto se le ocurre una manera más sencilla? O que quieran que discutamos aquí en clase. Bueno, entonces otra pregunta, ¿se entendió la idea de cómo resolver el ejercicio? ¿O se entendió como la idea principal? Que es demostrar que este triángulo es congruente con este triángulo. Por ende, el área de este triángulo, que es la que me piden encontrar, es como encontrar esta área más esta área, que son mucho más sencillas de encontrar. Esa idea está clara. ¿Qué dicen en el chat? Ajá, listo. Entonces vamos a justificarlo. Vamos a, entonces, paso por paso. El primer paso es que voy a demostrar como primer paso, digamos, primer paso, afirmamos, entonces le voy a colocar letras, creo que a dos, no, no a dos. Afirmamos, lo primero que vamos a justificar es que estos triángulos, no está, que estos dos triangulitos son congruentes. Eso es lo primero que vamos a justificar. Entonces, como quiero justificar eso, pues voy a dar una anotación, ¿cierto? Voy a decir como que esto aquí es el vértice A, el vértice B, el vértice C, este, esto aquí. A, B, C, digamos, voy a decir que esto es D y esto es E. Entonces, lo que yo voy a afirmar es que el triángulo ABC es congruente con el triángulo con este otro triangulito, o sea, con el triángulo mm, eh, DEF.
C, ¿cierto? Eso es lo que voy a afirmar. Bueno, lo que afirmamos. Entonces hay que justificarlo. Entonces, cuando decimos afirmamos es porque nosotros creemos que es algo cierto, pero entonces tenemos que justificarlo. Entonces, primero vamos a demostrar esa afirmación y vamos a utilizar el criterio ángulo lado ángulo. Bien, ¿por qué ese criterio? Entonces, digamos que ustedes pueden decir, vean, como son hexágonos regulares, pues todos los ángulos internos de un hexágono regular, todos son iguales, ¿cierto? Que ahorita inclusive necesitamos calcular ese valor. Pero entonces los ángulos internos de un hexágono regular, pues tienen el mismo valor, ¿cierto? Ahorita vamos a justificar que eso es 120. Entonces miren que, dicho eso, uno tiene que este angulito es igual a este angulito, porque este angulito es un ángulo interno de este hexágono y este angulito es el mismo ángulo interno, pero de este hexágono, que también es un hexágono regular. Entonces, estos dos angulitos son iguales. Eh, este lado es igual a este lado, ¿cierto? Perdón. Miren que nos dicen que tiene lado 1, son dos hexágonos regulares que tienen lado 1, entonces pues uno tiene que esto mide 1 y esto mide 1. Aparte de eso, como estas dos líneas rectas, o estos dos lados son paralelos, entonces uno puede concluir por alternos internos que este es igual a este. Entonces uno tiene que este ladito, este ángulo, es igual a este por alternos internos. Entonces, por el criterio ángulo, lado, ángulo, nosotros concluimos que estos dos triángulos son congruentes. Bien, entonces vamos a escribir eso. Eh, entonces, nosotros, a ver, digamos que eh, como eh, como los ángulos, digamos como este angulito, el angulito CAD, angulito CAD es igual al angulito eh, CDE, CDE, ¿cierto? Como estos dos, este CDE es este y CAB es este. Como estos dos son iguales, entonces aquí decimos por qué, por ser ángulos internos del hexágono regular. Entonces miren que esto ya lo sabemos, pero ustedes dirán, ¿por qué vuelve y le escribe? Porque nosotros ya lo sabemos, pero la persona lo tenemos que escribir de tal forma que la persona que lo lea también lo entienda, ¿cierto? Ángulos internos, por ser un hexágono, ángulos internos del hexágono regular. ¿Bien? Entonces ya la persona ve, ah, bueno, sí, estos son los ángulos internos de este hexágono, que como son dos hexágonos iguales, pues los ángulos internos son iguales. Como esto, listo. Entonces, ya justificamos esto. Eh, esto, pues simplemente ED, la medida de este ED es 1 por ser un lado del hexágono que nos dicen por hipótesis que vale 1. ED es igual a AB, ¿cierto? Entonces ahí ya justificamos que estos dos lados son iguales, ¿cierto? Porque esto también es un lado de un hexágono regular del lado 1. Entonces, como estos dos ángulos son iguales, estos dos lados son iguales y además, eh, uno, digamos, tiene lo otro, ¿cierto? Mm,
Además, estos ángulos, el ángulo ABC, ABC, entonces ABC, o sea, sería este, ¿cierto? El ángulo ABC es igual al ángulo eh, DEC, ¿cierto? DEC, DEC. Entonces uno dice, ¿por qué? Puesto que, digamos, estas rectas, ED, AB, y esta recta es paralela a esta, ¿cierto? Nunca se intersectan, que son paralelas. Puesto que estas dos rectas son paralelas y por alternos internos. Y ángulos alternos internos. Ya con eso es suficiente para alguien que lo interprete. La persona que lo va a interpretar es, claro, estas dos rectas son paralelas. Y entonces esta recta, pues lo que uno va a tener es que este angulito va a ser igual a este, alternos internos, ¿cierto? Entonces, como estos ángulos son iguales y además esto, entonces el criterio de congruencia, ángulo, lado ángulo, nos dice que estos dos triángulos son congruentes. Y si dos triángulos son congruentes, entonces por ende tienen misma área. Y por ende tienen misma área. ¿Cuál área? Bien, hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta? Lleva tilde, área. Ok, creo que no. Listo, entonces, con esa primera idea, como nosotros necesitamos el área de esto, entonces lo que vamos a tener, entonces es que el área del triángulo, como esto tiene misma área que esto, porque son congruentes, entonces el área del triángulo, que es la que queremos encontrar, va a ser el área de esto, que es la mitad de área del hexágono, ¿cierto? Miren que esto sería la mitad del área de todo el hexágono, más esta área, ¿bien? Entonces, paso 2. El área buscada está dada por, entonces, dos puntos. Entonces escribimos nuestra idea. Dicho lo anterior, entonces el área buscada está dada por la mitad, digamos, la mitad del área del hexágono. La mitad del área del hexágono, dividida entre dos, que sería esta parte, ¿cierto? Eso sería el área del hexágono dividido entre dos, nos daría esta área, más esta área. Digamos que démosle otro nombre a esto para llamar démosle otro nombre a este vértice, no sé, A, B, C, D, E, F, más el área del triángulo, de este triángulo, ¿cierto? Área del triángulo F, A, B. Bien.
Entonces va a estar dada por esto. Esa es la idea entonces del ejercicio. Ya la persona que lea eso, pues va a tener claro que, qué es lo que tiene que hacer. Bueno, cuál fue la idea que nosotros planteamos. Entonces, paso 3. Entonces, el área del triángulo buscada, pues es esta suma de áreas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues primero encontrar el área del hexágono. Entonces, hagamos eso primero. Área de un hexágono. El área del hexágono. Hay una formulita que me dice cómo calcular el área del hexágono. Si quieren, se la aprenden. Pero yo lo que voy a hacer es, digamos que si nosotros tenemos ese hexágono, yo no sé qué sea algo así. Esto no parece como un hexágono regular, pero no, esto no está tan regular. Mm. Ah, no. A ver si lo hacemos aquí. Si uno quiere calcular el área de un hexágono, pues basta. Miren que uno hace esta división y uno al final pues tiene 6 triángulos, ¿cierto? Como es un hexágono regular, bueno, y esto tiene lado 1, 1, 1, 1. Como es un hexágono regular, pues basta calcular el área de esto, de cada uno de estos, y multiplicarla ¿por qué? Por 6, ¿cierto? Si quieren, lo pueden hacer. Ustedes van a demostrar si esto escribiera. Entonces uno puede demostrar que el área de un hexágono regular, no, vamos al área del hexágono. El área de un hexágono, o en general de un polígono regular, el área de un hexágono regular, del lado, digamos, no sé, que tenga lado, que la longitud sea, no sé, M, cualquier letra. Del lado M está dada dos puntos. Entonces, bueno, el área está dada por 3 raíz de 3 el lado al cuadrado sobre 2. Está dada por esto. ¿Y cómo hacen eso? Pues, como les dije, bueno, ¿de dónde sale esa formulita? Si ustedes tienen un hexágono regular del lado M, o sea, que la longitud del lado es M, entonces el área está por esto. ¿Y no cómo lo hace? Pues digamos que considera el punto medio y forma estos triangulitos. Entonces, como uno demuestra que es un hexágono regular, entonces basta con calcular el área de uno de estos triangulitos. Y esto va a terminar calculando el área de un triángulo equilátero. Triángulo equilátero del lado uno. Bueno, en este caso, ¿cierto? Y entonces el área está dada por eso, multiplicado por 6. En este caso, porque se forman 6 triángulos. Entonces, nosotros tenemos que el área de un hexágono regular del lado M está dado por esto. Pero en nuestro caso, el hexágono tiene lado 1. Entonces, si el hexágono tiene lado 1, entonces en nuestro caso,
Bien, entonces esto lo podemos dejar como un apartadito. En nuestro caso, en nuestro caso, el área, del hexágono, el área del hexágono que nosotros tenemos, ¿cierto? Eh, ¿Cuál es el área? Es 3 raíz de 3 sobre 2. Pero entonces en nuestro caso, como tiene el lado uno, pues entonces este m es uno. Entonces esto sería simplemente uno al cuadrado. Entonces esto simplemente sería 3 raíz de 3. Uno al cuadrado es uno. Entonces esto simplemente sería esto. Entonces esta va a ser el área de todo el hexágono, de todo este hexágono. Y recuerden de dónde salió, de esta formulita. Y también pueden hacer ustedes la deducción de esta formulita, ¿cierto? Entonces, el área del hexágono completa del lado uno es 3 raíz de 3 sobre 2. Pero nosotros necesitamos es esta área, ¿cierto? El área del hexágono dividida entre 2. Entonces, y por lo tanto, el área del hexágono dividido entre 2. Entonces el área del hexágono es esto, dividida entre 2, entonces multiplicar por un medio. Entonces simplemente esto daría 3 raíz de 3 sobre 4. Entonces ya tenemos, voy a hacer con otro color, con rojo. Entonces ya tenemos esta primera parte. El área que nosotros buscamos es esta, que es esta primera parte, más esta área, que es el área de este triangulito. Entonces lo único que nos falta es encontrar esa otra área. Hasta el momento, ¿hay dudas? ¿Todo claro? No alcancé a ver de dónde sale 3 raíz de 3. No, esto es una formulita famosa, esto. Tú puedes buscar en internet área de un hexágono, bueno, o de general, de un polígono. El área de un polígono regular del lado M está dado por esto, donde esta M es la longitud del lado, ¿cierto? De uno de los lados, porque como es regular, todos en el mismo lado. En nuestro caso, el área de un hexágono, no, esto solo vale para cuando es un hexágono, perdón. Cuando es un hexágono, el área del hexágono está dado por esto. Es una formulita famosa donde m es la longitud del lado. Entonces yo les dije, ¿de dónde sale eso? Es muy fácil. Simplemente considerar aquí, si quieren ustedes pueden mostrar de dónde sale esta formulita. Simplemente en un hexágono regular, considerando el punto medio, considerar este triangulito. Y entonces es considerar esta área de este triangulito y el área del hexágono, pues es multiplicarla por 6 porque uno al final hace 6 de esos triangulitos. Y el área de esto es el área de un triángulo equilátero que es muy fácil, ¿cierto? Entonces de ahí sale, solo como que si usted en el parcial, perdón, se me metió el tema del parcial, si usted en el examen, en el examen final de las Olimpiadas, usted ya tiene esto claro, pues va a ser, lo tiene ahí en la mente, va a ser mucho más ágil porque usted ya simplemente dice esto, el área de un hexágono regular del lado M está dado por esto, como en nuestro caso, como en nuestro caso, el lado del hexágono que por hipótesis nos dicen que es uno, entonces simplemente reemplazar uno aquí, uno al cuadrado es uno, entonces 3 raíz de 3 por uno es 3 raíz de 3. Entonces simplemente utilizar esta formulita. Por eso,
Esta es el área del hexágono completo, simplemente reemplazando la M1. Pero yo no necesito esa área, yo necesito la mitad, porque necesito es esta mitad, ¿cierto? Y entonces la mitad pues simplemente es multiplicar por un medio. Entonces multiplicada por un medio es 3 raíz de 3 por 1, que es 3 raíz de 3, y 2 por 2 es 4. Entonces esta es la mitad. Esta es el área de la mitad del hexágono. Eso está claro, Paula. La mitad es multiplicar por un medio, ¿cierto? Esa es la mitad. Multiplico por un medio. Ahora, ¿cómo calculamos esta área? Entonces necesitamos calcular esta área. Entonces uno dice, calcular esa área está complicado porque, bueno, yo conozco pero este lado no lo conozco. Hmm, ¿Qué hago? Entonces yo les voy a dar como un truquito. No es un truquito, es, digamos, otra manera de calcular el área. Entonces, otro paso. Este es el paso 3, paso 4. Necesitamos calcular el área del triángulo FAB. FAB, ¿cierto? En general, si uno tiene un triángulo cualquiera, y uno tiene que esta longitud aquí, no sé, que esto mida A y esto mida B, y esto aquí mida un ángulo, gamma, no sé. Si uno tiene en general un triángulo así, cualquiera, ¿cierto? Uno tiene que el área de ese triángulo está dada por A por B por seno de ese ángulo que está en la mitad, dividido entre 2. Pero eso porque es cierto, es muy sencillo. O sea, simplemente trace como la altura del triángulo, pero desde este vértice. Vamos, esta sea la altura del triángulo. Entonces, si yo trazo la altura del triángulo desde este vértice, jóvenes, denme un momentico que ya me insistí varias veces, de pronto es algo urgente. No, es que claro, perdón. Si uno les está justificando por qué el área de un triángulo, si uno te conoce este lado y este lado y este ángulo, está determinada por esto. Es muy sencillo, simplemente es porque uno traza la altura del triángulo desde este vértice. Entonces, digamos, esta es la altura. Si yo trazo que esta es la altura, esta sería la base. Entonces, el área de un triángulo, pues ustedes saben que es base por altura dividido entre 2, ¿cierto? Pero entonces miren que la base sería la altura por las funciones trigonométricas, pues esta altura, si uno conoce esto y esto, miren que esto sería como la hipotenusa, aquí formaría un triángulo rectángulo, pues la altura, recuerden que es seno de ese ángulo gamma está dado por el cateto opuesto, que en este caso sería la altura del triángulo sobre B. Despejo H, entonces miren que sería B seno del ángulo. Entonces la altura sería B seno de ese ángulo sobre 2. Entonces, eso es algo también famoso, pero ahí estaría entonces como la deducción. Si usted tiene un triángulo y usted le quiere conocer la altura y usted conoce este lado y el ángulo que está entre ellos dos, el área está determinada por eso. Entonces miren que aquí uno sí conoce eso, uno tiene este triangulito que conoce este lado. Que lo único que nos falta, digamos, hacemos este vértice por acá. ¿Qué es lo único que nos falta? El ángulo que está entre la mitad, ¿cierto? Pero también lo puedo conocer. ¿Cómo? Entonces, bueno, esto es una información que vamos a utilizar, ¿cierto? O digamos que nos traemos este triangulito para acá. Entonces, digamos que este es F, este es B y este es A. Entonces sabemos que estos lados miden 1
1. Lo único que nos faltaría para determinar eso sería esta formulita. La voy a dejar, la voy a dejar por aquí, para que ustedes la recuerden en el examen. Digamos que nos traímos ese triángulo para acá para no saturar como mucho esto, ¿cierto? Entonces nos faltaría conocer quién es este gamma. El punto es, miren que yo puedo conocer quién es ese gamma, ese angulito que está ahí entre la mitad de esos dos. ¿Quién me da una idea de cómo? Miren que como primera instancia yo conozco cuáles son los ángulos internos de un hexágono regular. Entonces aquí les voy a colocar otra premisa. Es que para este problema, sí, muy bien, restando de 360. Miren que para este problema utilizamos un montón de cosas de geometría, por eso se los quise traer, porque así van a recordar un montón de cosas. Una notica por aquí para ustedes. Esto no lo colocan ustedes en el parcial, ¿sí? En el examen, porque eso sí se supone que es algo ya que ustedes, claro que usan. Nota, los ángulos internos de un polígono regular, regular de n lados, ¿cierto? Está dado por dos puntos. N menos 2 a la cantidad de lado menos 2 sobre n multiplicado por 180. En nuestro caso, entonces, miren que esta notica, veámosla por aquí abajito. Ay, no me traje lo otro. Veámosla por aquí al ladito. En nuestro caso, nosotros tenemos un hexágono regular, es decir, un polígono de 6 lados. Entonces, en nuestro caso, por aquí, en nuestro caso, miren que el n es igual a 6, ¿cierto? Así, los ángulos internos de nuestro polígono regular, de nuestro hexágono regular, es así, pues uno tiene que serían 6 menos 2 sobre 6 multiplicado por 180 grados. 6 menos 2 es 4 sobre 6 por 180. 180 dividido 6 da 30. Esto es 4 por 30 grados. Da a 120 grados. Entonces, en nuestro caso, miren que los ángulos internos, estos angulitos son 120 grados. Eso miden 120 grados. Entonces, claro, miren que como esto mide 120 grados, esto también mide 120 grados. Entonces, todo esto debe medir 360 grados. Pero como todo esto mide 360 grados y ya esto mide 120 y esto mide 120, pues esto debe medir otro 120, ¿cierto? Entonces, claro, usted ya encontró esto. Ah, esto mide 120. Eso quedó claro. Que ese angulito es 120. Es porque, es porque esto es el ángulo interno, ángulo interno. Entonces todo eso mide 360, este angulito debe medir 320. Ah, perfecto. Entonces así ya puedo utilizar esta formulita del área. Entonces, por lo tanto, aquí, ¿qué tiene? Por lo tanto, el área del triángulo FAB pues está por
este lado multiplicado por este lado, según esa formulita, ¿cierto? O sea, está por uno por seno de 120 grados sobre 2. Entonces, es decir, esto es seno de 120 grados sobre 2. Yo seno de 120 grados no lo conozco, pero entonces hago el ángulo de referencia, ¿cierto? Que ustedes les enseñan en calcular ángulos. Cuando no son ángulos notables, pues usted busca el ángulo de referencia. Y el ángulo de referencia, pues es 180 menos 120, o sea, 60, ¿cierto? Entonces, seno de 120 es lo mismo que seno de 60 grados. Y seno de 60 grados, pues usted sí lo conoce. Recuerden que 60 grados es el ángulo de referencia. Lo que le falta a esto para completar 180. Y seno de 60 grados, ¿cuánto es? Raíz de 3 sobre 2. Listo, pero no está muy bien. Entonces, seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2, dividido entre 2, ¿cierto? Hago ley de extremos y medios y esto me da, perdón, raíz de 3 sobre 4. Listo, perfecto. Ahora sí, entonces conclusión. Pues concluyo el ejercicio. Conclusión. Eh, conclusión, el área del triángulo buscada, perdón, el área del triángulo, trián- área del triángulo buscada es, ¿por quién va a estar determinada? Pues va a estar determinada por esta área, ¿cierto? Es esta área más esta área. Pero entonces esta área ya la calculamos que nos dio esto, es decir, es 3 raíz de 3 sobre 4 más esta área que nos acabó de dar 3 raíz de 3 sobre 4. Entonces sumo esto, tiene el mismo coeficiente, mismo denominador, entonces coloco un denominador, sumo los numeradores. Y esto entonces lo pueden ver como 3 más 1, ¿cierto? Esto es 4 raíz de 3 sobre 4. Cancelo, cancelo. Y la respuesta es entonces finalmente que el área de ese triángulo es raíz de 3. Y esta es la respuesta. ¿Qué tal les pareció? ¿Quieren que me devuelva a algún lado? Muy difícil, muy fácil, muy interesante. Pues me alegro que les haya gustado. Eh, Bueno, así son problemas, ejercicios tipo olimpiadas. Quise traer como de los problemas más difíciles que uno puede, o sea, puede encontrar unos problemas más difíciles, pero este es uno de los problemas más difíciles que digamos que involucra un poquito como de todo. Entonces, por eso me pareció muy interesante para ustedes. Seno de 60 grados es un ángulo notable. Tú puedes prepararte para el examen, tienes que traer eso claro, recordando eso, buscas en internet. Ángulos notables son ángulos que aparecen mucho en matemáticas, entonces se vuelven muy comunes.
Entonces hay una tablita, hay un montón de cosas por ahí de los ángulos notables, hay personas que se lo aprenden utilizando la regla de los 5 dedos, un montón de cosas extrañas. Entonces, en internet, pues, puedes buscarlo. Entra para octavo, buena pregunta. Mm, digamos que lo que pasa es que en octavo puede que, no sé si, digamos, lo único raro aquí, criterios de congruencia sí los tienen que tener claros en octavos. Lo único raro puede ser la forma en que calculamos el área de este triángulo, que son las funciones trigonométricas. Entonces puede que tal vez, no sé si en octavo ven, digamos, funciones trigonométricas. Si no es así, pues no entraría en octavo. Hay un comité que evalúa eso, pero igual lo quise traer porque noveno sí se ven funciones trigonométricas. Y así no se ve en octavo. Yo he visto todo menos eso. Ah, ok, listo, entiendo. Entonces, bueno, así nos da un ejercicio, entonces que nos falta un poquito, solo saber. Miren que lo único que necesitamos es saber que el seno de 60 es raíz de 3/2, eso es lo único. Pero igual, la idea de este ejercicio es muy buena porque miren que cómo partí yo razonando. Miren que no empecé como a la loca y a decir como, yo quiero calcular el área de este triángulo y yo sé que el área de un triángulo es base por altura dividido 2. Entonces, encontrarle la base y la altura de este triángulo. No, en realidad encontrarle la base y la altura de este triángulo es algo complicado. Entonces, los invito a no pensar de manera convencional de que un triángulo siempre es base por altura dividido 2, sino que hay formas. Entonces, miren, que eso fue lo chévere, que por eso les quise traer el ejercicio. Miren que yo trasladé este triángulo para acá. Y entonces ya era encontrar la mitad del área de un hexágono. Y eso sí es mucho más fácil. ¿Sí ven? Y encontrar el área de este triángulo era aún mucho más fácil. Entonces, a eso es lo que les invito es con el ejercicio. No siempre piensen de manera convencional que es encontrar base por altura de 2, ¿cierto? Sí, yo sí estoy en octavo y lo vi. Ah, ok. Entonces miren que eso varía, no sé. Igual es una idea pues muy buena para que eh, se la quise extraer porque miren que digamos se repasaron varios conceptos de geometría, es algo muy importante. No, la idea siempre es que aparezcan ángulos notables jóvenes. O esto no es un ángulo notable, pero entonces tener claro lo del ángulo de referencia. Seno de 120 no es notable, pero entonces seno de 120 es lo mismo que el ángulo de referencia. Bien, listo. Bueno, esto es un ejercicio, digamos, nivel difícil, ¿cierto? Ahí les presenté como una idea de cómo atacar los problemas en la parte final de la Olimpiada y que por favor sean muy claros y muy precisos a la hora de escribir, porque ustedes tienen su idea clara en su mente, pero nosotros que somos los que revisamos o los que calificamos al final cuando ustedes presentan la prueba, es muy difícil saber lo que ustedes piensan, ¿cierto? Tienen ideas muy buenas, pero no las escriben bien. Entonces, pues si uno asume es como si no lo supieran resolver. Entonces, justifiquen, por favor, cada afirmación que hacen, digan como, por ejemplo, yo justifiqué que estos eran triángulos congruentes, ustedes pueden decir, por el criterio ángulo, lado, ángulo, y señalan los ángulos, listo, para que ahorren tiempo, listo, también sería válido. No tienen que escribir tan estrictamente, ¿cierto? Pero sí que sean claros, o sea, como que esto es por esto y esto es por esto, y que sean organizados a la hora de escribir la prueba. Y para que sean organizadas a la hora de escribir la prueba, la recomendación es que antes de empezar a escribir el ejercicio, primero piensen cómo lo va a resolver. Primero digo, cuál va a ser mi idea y cuál va a ser un camino fácil para yo resolverlo, antes de empezar a escribir un montón de cosas, ¿cierto? Cuando yo ya tengo claro eso, pues ahí sí yo empiezo a escribir una justificación detallada para alguna persona que lo vaya a leer, lo entienda muy fácil. Bueno, jóvenes, no alcanzamos. Lastimosamente el taller dura 1 hora.
no alcanzamos a responder otra pregunta que les traía de combinatoria, pero entonces se las voy a dejar propuesta para que les sirva a modo de que terminen de prepararse para el examen, ¿cierto? Entonces esto fue un ejercicio de geometría y esto se los voy a dejar, este es un ejercicio mucho más sencillo. En realidad yo resolví, quise resolver con ustedes el más complicado. Este es un ejercicio de combinatoria. Entonces se los voy a dejar de reto y para que se preparen también para el examen con esto. Bien. Juan José, te debo esa respuesta. Aún no lo sé. No, no hay varias fases. Creo que no. El examen es a las 8, 8:30. No, creo que es a las 8, ¿cierto? Lo citaron a las 8. Más o menos a las 11:10 pasaditas están terminando, entonces no da tiempo para que hayan bastante fácil. Jóvenes, esas preguntas de calculadora y eso, a ustedes les va a llegar una información la próxima semana de entonces todo lo que tienen que llevar al examen. Listo, les va a llegar un correo con eso para que estén pendientes. Sí, señor, sí, 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 no, espera, con la información del correo les dicen si les toca traer algo, ¿cierto? Paula, sí, son como los anteriores. Y algo así de este estilo, ¿cierto? Entonces, miren que era un ejercicio bastante retador. Chicos y chicas, les deseo muchos éxitos en la prueba y de nuevo reiterarles mis felicitaciones por haber llegado hasta este punto. Eh, Espero verlos por aquí. Y bueno, se cuidan, que estén muy bien. Bueno, por último, recuerden cualquier cosita que haya quedado pendiente o que no haya quedado muy claro, el video de la, de la clase taller se sube al canal de YouTube. No sé, por ahí en 2 horitas ya está montado en el canal de YouTube. Ustedes buscan en YouTube Olimpiadas Matemáticas, Olimpiadas UDA, ¿cierto? Matemáticas. Y ahí está la clase con seguridad ya cargada. Listo, con mucho gusto, que estén muy bien.